Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cabina del Misterio. ¿Cuántas personas no han dado testimonio o evidencias? Los abuelos les han contado historias del campo y han hablado acerca de los duendes. Esta criatura mítica que llega a América, pero su origen se remonta a esos famosos seres elementales de los cuales se habla mucho en Irlanda, en Escocia, y de los cuales también tenemos algunos, por así decir, elementos como las hadas, como los elfos, como los trolls. Pero los duendes, sin lugar a duda, tienen un episodio muy importante en nuestra América colonial. Ya desde tiempos muy antiguos comenzaban a darse este tipo de historias. Este pequeño ser que visita las casas o que pasa muy rápido por el bosque y que personas los describen básicamente como pequeños seres con orejas muy puntudas, inclusive con trajes casi como harapos, con olores a veces no muy agradables. En algunos casos se ha dicho de miradas muy siniestras y que persiguen mucho a niños e inclusive también a mujeres muy hermosas, y en los cuales hay testimonios que a veces son, digámoslo, celosos. Existen dos tipos de duende. En realidad, el que es el físico, en los cuales hay muy pocas evidencias, pero hay grabaciones fortuitas que se han dado a través del tiempo, y los otros que son estos muñequitos, los cuales se los activa colocándole nombre, colocándole ofrendas, y que a veces muchas personas los tienen en sus hogares. En el Ecuador hay una imagen muy importante que se la conoce con el nombre del Tintín, y podemos ver en esta imagen cómo este personaje fue adquiriendo mucha notoriedad por las leyendas, por todas las situaciones que se iban dando. Y en la sierra ecuatoriana el mismo elemento se lo conoce con el nombre del Chusalongo, que básicamente es el mismo duende, pero se incorpora o se adapta a la figura tradicional de elementos de la sierra ecuatoriana. Del Tintín se han escuchado muchas historias aquí en el Ecuador, pero vamos a ir viendo imágenes muy interesantes, porque este capítulo es básicamente de material audiovisual que ha sido rescatado de internet o que a veces han sido grabaciones fortuitas. El Tintín en realidad es originario aquí del Ecuador. Ese nombre en el campo, había una historia que dejaban embarazadas a las mujeres y que de manera mágica no sabían cómo tenían gestación en su vientre. Sin embargo, la historia fue cayendo en desuso
porque muchas mujeres infieles de aquel entonces que tenían ciertas aventuras con seres humanos, con los capataces o con las personas que trabajaban en la hacienda, de forma prácticamente chistosa le echaban la culpa al Tintín de su embarazo. Vamos a ver esta primera imagen, que hay unas historias muy interesantes del famoso nudo de duende. ¿Qué significa esto? Que en las caballerizas, generalmente de la noche a la mañana, los dueños de los caballos, de las yeguas, de los potros, se encontraban con estos elementos, con estas trenzas, por así decirlo, que eran muy artesanales, pero aparecían de la nada. Nadie tenía una explicación lógica de qué es lo que estaba sucediendo. El día de hoy les he traído algunas imágenes acerca de trenzas de duendes que generalmente en los campos son muy elaborados y que inclusive cámaras de seguridad han captado como pequeñas sombras, pequeños hombrecitos haciendo este tipo de situaciones. Parecería ser que es como una especie de marca de su presencia en el lugar. También podría ser como diciendo: aquí estoy, estos territorios me pertenecen, o están teniendo algún tipo de amistad, porque se conoce que los duendes son muy afines a los animales y han tratado de duplicar estas trenzas, pero no pueden hacerlo porque son tan diminutas que se necesitaría unos dedos extremadamente pequeños para poder manejar todo este tipo de situación. Veamos la siguiente imagen, porque tenemos algunas imágenes de lo que son las famosas trenzas de duendes para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo es la situación. Veamos, aquí esto está en un museo. Generalmente les cortan los dueños esta porción de cabello al caballo y los mandan hacia museos para que las personas se den cuenta de que son elementos fortuitos que aparecen de la noche a la mañana, e inclusive en algunas razas de perros, principalmente de campo y que son muy lanudos, también se han logrado detectar mientras duermen ellos que aparecen con estas como pequeñas trenzas o básicamente nudos de duende que aparecen en estos animalitos. Vamos con la siguiente imagen, porque esto se va a poner más interesante. Aquí vemos el tamaño de la trenza y la propietaria de esta yegua y cómo es extremadamente compleja la anudación de estos cabellos, pudiendo ser casi imposible poderlo desatar. Es por eso que la mayoría de estas personas cortan el cabello de esa yegua y los usan como amuletos, o los tienen en las puertas, o lo utilizan básicamente como un objeto de protección o para atraer la buena suerte. Vamos a ver también imágenes y videos interesantes que nos han llegado. Aquí tenemos otra imagen interesante acerca de las famosas nudos de duende, o también trenzas de duende como se conoce. Hay países donde más se genera esto, que es los campos de la Argentina, la Patagonia, en los campos del Uruguay, en los campos del Brasil, del Paraguay principalmente, y en Ecuador sí me han llegado algunas fotografías que representan este tipo de casos, principalmente de la zona de Vinces, de Daule, de Novol, donde generalmente aparecen de la noche a la mañana todo este tipo de evidencia. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, y nos vamos a adentrar. Esta es una imagen muy interesante, si le pueden dar play, por favor, para que se den cuenta de que en Honduras iban en un como especie de guagua, o por así decirlo, como un bus interprovincial, y de repente en la carretera se puede apreciar esa figura, esa silueta muy pequeña. Vale la pena recalcar que este video es muy antiguo y hasta el día de hoy nadie tiene una explicación lógica más allá de pensar que podría tratarse de una figura humanoide o lo que se conoce como duende. Esta imagen es muy antigua, e inclusive antes de que se diera el boom de la famosa inteligencia artificial, podemos ver esa protuberancia, ¿verdad?, en su cabeza, como si estuviera utilizando algún tipo de gorro. La suerte es que fue fortuito, porque ellos llevan grabando en la parte frontal de su carro para que no puedan de una u otra forma tener accidentes y tener un registro de lo que se vio. Generalmente cuando yo realizo armonizaciones y limpiezas energéticas en las casas, una de las situaciones que más me atrae son los árboles, y principalmente árboles muy antiguos o árboles secos o petrificados. De hecho, hay
unas historias muy interesantes acerca de estos árboles que se encuentran principalmente en la zona norte de Guayaquil, donde hay casas muy antiguas y que los árboles son gigantescos y que tienen más allá de 100 años a veces en ese terreno. Pero quiero mostrarles esta imagen porque es muy interesante. El dueño de una casa, vamos a la anterior, el dueño de una casa me contrató y obviamente yo comencé a sentir que en el árbol de esa casa habían situaciones extrañas, como por ejemplo marcas, signos, e inclusive en algún momento aparecieron papeles de caramelo que estaban dispersos cuando el propietario de la casa me dijo que nadie se había acercado a ese árbol con caramelos y peor aún ninguno de los niños que están ahí en la casa. Sin embargo, habían desaparecido caramelos de la cocina. Cuando tomamos fotos del árbol, comencé a darme cuenta de que en ese tronco sentí la presencia de un ser elemental. Sin embargo, cuando ya se revisa la foto, nos damos cuenta que en ese agujero donde estaba esa parte del árbol, se puede observar el rostro casi como de un ser muy pequeño, pero con una fisonomía casi como de anciano, de viejito. Y esto corresponde a duendes muy antiguos. Ahí podemos ver la fotografía. Y cuando se acercan a esa parte, ustedes se pueden dar cuenta cómo va adquiriendo mayor fisonomía ese duende. Mi recomendación en ese momento fue decirle al dueño que no dañe el árbol, que no lo vaya a talar y que siga con mucha devoción, porque él también era muy seguidor de estos seres elementales y hasta el día de hoy pues le va muy bien. Y obviamente hay casos, sucesos donde personas por temor, por miedo, a veces talan el árbol y las cosas no comienzan a fluir. Inclusive conozco la historia de una persona que taló un árbol donde se sabía que había duendes y los espejos, los vidrios de la casa comenzaron a romperse como si alguien lanzara piedras de dentro hacia afuera de la casa. De forma inexplicable, pues a los 2 meses todavía seguía el árbol en el patio, pero ya estaba talado. Mi consejo fue que vuelva a poner el árbol en su lugar original y que le dé ofrendas a este tipo de seres elementales, y las cosas comenzaron a fluir nuevamente en su hogar. Ahora sí vamos con esta imagen porque es muy interesante. En los años 80, en los años 70, con el ingreso ya de los primeros videos en plataformas, pero con cámaras muy malas, por así decirlo, en generación de calidad, se comenzaron a llegar desde la parte de México muchos videos donde se aprecian todo tipo de seres casi como duendes. Generalmente eran estas imágenes como una especie de juegos que tenían los chicos en México y que con estas cámaras muy caseras comenzaban a grabar este tipo de evidencias. Vamos a verlo de nuevo, si le podemos poner play nuevamente para que se vean los detalles de estas imágenes y quiero que vean porque es una grabación de muy mala calidad, fortuita, antes de que existiera todo lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, se ven un grupo de chicos que luego son asustados y obviamente se aprecia ahí una figura. Estoy hablando de los años 70, 80 y no tiene como una especie de figura como si fuera un perro disfrazado, tal vez algún tipo de mono. Pudiera ser que lo hubieran estado jalando con algún tipo de cable, pero es muy antigua la grabación y no se puede hacer ese análisis hasta el día de hoy. De México nos comenzaron a llegar muchos tipos de videos muy parecidos a este. Vamos con la siguiente imagen, por favor, porque a medida que la civilización va mejorando la calidad de la tecnología, las cámaras de video, también van apareciendo nuevos tipos de evidencias. Esta ya es una mejor grabación. Esto sucedió en un parque y las personas que estaban grabando, pues al final es que se dan cuenta de que donde está el círculo rojo atraviesa un pequeño ser en este parque. No se habían dado cuenta ni se habían percatado al momento de la grabación, es una grabación fortuita, pero al revisar ya comienzan a darse cuenta que atraviesa este pequeño ser muy diminuto, no tiene más allá de unos 20, 30 centímetros, inclusive se lo ve corriendo también, está
imágenes es una de las mejores evidencias y grabaciones que se tiene captadas de lo que podría ser un duende. Y obviamente, como el terreno está lleno de árboles, pues obviamente no se descarta la posibilidad de que en realidad haya sido un duende. Vamos a ver, porque hay una imagen interesante también de que un chico que estaba viendo un streamer de este jugador chileno Arturo Vidal, él comienza a hacer videos y cosas por el estilo, inclusive comienza a interactuar con este chico de la Argentina que se llama Davo Ceneice. Sin embargo, un TikToker que estaba en ese momento capturando la escena se dio cuenta de que algo extraño atravesó en ese momento por debajo. Es más, Arturo Vidal ni cuenta se da, y las personas comenzaron a escribir en ese momento en vivo porque le decían que algo extraño había pasado. Y él se asusta porque dice: pero no tengo perro, no tengo gato, no tengo criaturas, no hay muñecos, no hay juguetes aquí en mi casa, así que no sé qué es lo que está pasando o qué es lo que está atravesando en ese momento la transmisión. Ahí podemos ver nosotros que en ese momento atraviesa algo que tiene mucho cabello, muy diminuto. Ahí tenemos en comparación la caja de esa consola de video o de juego, y se puede ver inclusive cómo atraviesa y se va y se esconde hacia un costado de la imagen, ¿no? Esta es una de las imágenes más interesantes que tenemos acerca de la posibilidad de que existan duendes, pero ya le digo, la mayoría de estas grabaciones siempre son fortuitas. No es que una persona va directamente al campo o a un bosque a tratar de capturar este tipo de situaciones. Vamos a ver la siguiente, y esto es interesante porque Arturo Vidal no se da cuenta. Esto sucedió en el campo de Brasil. Me envió un amigo esta imagen, y están, la verdad, celebrando ahí tal vez tener un celular por primera vez o algo por el estilo, una casa muy humilde, muy sencilla. Sin embargo, en la parte de atrás se puede ver una silueta de algo que atraviesa. Ya les digo, este video es muy antiguo. Podemos repetirlo nuevamente para que se den cuenta de que en velocidad normal es casi imperceptible, pero atraviesa. Ahí se lo ve rápidamente, ¿no? Ya cuando se pone el stop y se ralentiza el video, pues se puede dar cuenta uno la silueta que va atravesando lentamente esta situación. Este es uno de los videos más interesantes. Hasta el día de hoy no se ha desmentido, no se ha dicho que de pronto haya sido captado con inteligencia artificial. Ya les digo, estos videos llegaron antes de que hubiera el boom de la inteligencia artificial o de generar imágenes con gran sentido del realismo. Vamos con la siguiente imagen, por favor, porque esto fue en un bosque en Estados Unidos. Unas personas estaban grabando el momento. Sin embargo, al principio no se dan ni cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y esta debe ser una de las mejores evidencias acerca de duendes que se tiene, porque en la parte de atrás se ve cómo atraviesa lentamente este personaje, muy parecido al video de Brasil. Ahí vamos a verlo, más ralentizado y con un zoom. Y se dan cuenta ahí ese pequeño ser, cómo va atravesando sin que nadie se haya dado cuenta en ese momento. Y obviamente pues esos son sus terrenos y tal vez las personas estaban invadiendo en ese momento esa situación. Y ahí vemos la silueta completamente formada de este ser, y hemos dado un recorrido, ¿no?, de evidencias de duende con cámaras muy malas, muy precarias en cuanto a la definición, hasta cámaras ya mucho mejores en definición, en tecnología, en calidad, en nitidez. Y ahí están las pruebas. Así que de pronto tal vez usted tenga una fotografía, una evidencia en video que desee compartir con nosotros para poderla mostrar también. Encantado de la vida, nos las puede enviar para poder analizarla. Se van generando todo tipo de situaciones, ¿no? Y esto, para terminar, pues una imagen recreada, porque obviamente sobre el Tintín no existe ninguna evidencia fotográfica o video, simplemente el testimonio de personas
o tradiciones orales que han hablado acerca de esto. Generalmente hablaban mucho también de que este pequeño ser se enamoraba de las mujeres de cabello largo, pelo negro, y que tenían muchos vellos en su piel y que dejaban marcas o inclusive embarazos a este tipo de personas. Sin embargo, hasta el día de hoy en el campo del Ecuador sí se escucha mucho de esto, pero lastimosamente no hay evidencia, no hay testimonio del Ecuador de que tengamos así un duende captado en cámara. Así que les agradezco muchísimo el capítulo de hoy, el duende o los duendes y todo el proceso, cómo generalmente hay evidencias que nosotros podemos captar de formas involuntarias. Y también hay el otro caso de los duendes de juguete, o los que se compran generalmente en la ciudad de Baños, que inclusive hay museos referentes al duende y que las personas llevan a sus casas y que también les dan ofrendas, caramelos, un poco de licor, pero cuentan que a veces los perros se los siente que están jugando con ellos en horas de la madrugada, los niños lo ven caminar, o inclusive también vecinos han visto esa extraña figura que se mueve dentro de la casa. Así que para todos un fuerte abrazo. Vamos a tener muchos más temas en días posteriores, así que no se olviden, esto es Cabina del Misterio. Un abrazo para todos.